Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar para un público de secundaria de forma sencilla el tema de la industrialización, la mejora de los transportes y la segunda revolución industrial. Es un tema complejo, económico y que lo que voy a explicar transcurre más o menos entre las fechas de 1830 hasta 1914. Entonces, bueno, a ver cómo me sale. Primero hablar de la industrialización, porque como sabemos en el Reino Unido tuvo lugar la revolución industrial, empieza a finales del siglo XVIII y a partir del siglo XIX este proceso es imitado, copiado o nace en el resto de países. Entonces, se puede hablar de la industrialización como el proceso de expansión o nacimiento de la revolución industrial en cada país o área del mundo. Es un proceso continuo, no hay una fecha mágica donde empieza en cada país y luego después en cada país pues tiene lugar de una manera o no tiene un lugar. Es importante entender que en la industrialización no solamente crear fábricas e industrias, sino que en la industrialización aparece una clase industrial, una clase obrera, un mundo capitalista, pues los capitalistas son los nuevos ricos, tiende el ferrocarril, cambian los transportes, aparece la contaminación. Hay fenómenos de explotación de niños, por ejemplo, que no existían con anterioridad. Hay muchísimos cambios sociales en la ropa, en el vestuario, es el dominio de la burguesía, etcétera, etcétera. Entonces la industrialización no solamente implica crear fábricas o industrias, sino que es un proceso económico, social y global mucho más importante. Bueno, a partir de aquí, las causas. ¿Por qué tiene lugar? ¿Por qué se expande la revolución industrial? Pues bueno, porque en un proceso tan evidente era bueno, aunque a corto plazo había perdedores, por ejemplo, los niños que trabajaban en las minas, etcétera, etcétera. A largo plazo todo el mundo tiene claro que era un proceso a imitar o a seguir. Entonces hay una mejora de las comunicaciones, no se pueden poner puertas al campo, había industria editorial, se publicaban libros con ilustraciones. Entonces la gente en otros países copiaba o imitaba el primero, en este caso el Reino Unido. Entonces la ventaja del segundo actúa en que todo el mundo imite o copie a los inventos o las innovaciones del Reino Unido que consideraban interesantes. Luego después había en toda Europa, en Estados Unidos y en muchos países un capital humano formado y capaz de leer, capaz de hacer su propia revolución industrial porque tiene una formación suficiente. Luego después, por si fuera poco, aquellos secretos que eran secretos, pues se producía una migración de ingenieros y expertos británicos fuera del Reino Unido. Aquellos, por ejemplo, que no obtenían trabajo en el Reino Unido, pues emigraban a otros países donde vendían su know-how, su saber hacer y pues promovían la industrialización en otros países o áreas. Esos expertos británicos pues van tanto a todos los países europeos y también a Asia, África, Latinoamérica. Y luego después, cada país, todos los gobiernos tenían claro que la industria pues era una cosa positiva, que la industria tenía riqueza. Algunos optan por intervenir, por ejemplo los gobiernos conservadores o más de izquierda progresista, otros intentan no intervenir, por ejemplo los liberales, pero al mismo tiempo no intervienen y protegen las industrias. Todo el mundo tenía claro que la revolución industrial era positiva para la economía y para los países. Bueno, a partir de aquí vamos a ver cómo le va a cada país. Se puede hablar de historias de éxito parcial y historias de fracaso. Bueno, con éxitos podemos hablar de Bélgica, que es el primer país que se industrializa de forma bastante rápida, porque tenía carbón en su territorio, estaba cerca del Reino Unido, tiene una población formada. En el caso de Francia, como sabéis por la historia política, pues un pelín más tardía. ¿Por qué? Porque tiene un montón de revoluciones, la del 30, la del 48, estaba el tema de Napoleón I. Entonces, si Francia se industrializa es a partir de la época de Napoleón III, donde es un periodo de estabilidad, ahí se tiende el ferrocarril, y el gobierno de Napoleón III, con su gobierno tecnócrata o de técnicos, pues promueve la revolución industrial. En el caso alemán, pues es diferente, porque Alemania no existía, era un montón de pequeños estados, y durante la década de los 20, los 30, se creó lo que se llama el Zollverein, que es la unión aduanera, es decir, que los estados alemanes pequeños eliminan los aranceles, los impuestos en la frontera a los otros estados alemanes. Esto crea un efecto muy positivo económicamente hablando, la economía alemana crece muchísimo, sobre todo en la zona de Renania, en el Ruhr, se crea una industria metalúrgica muy potente y entonces ese Zollverein permite la unificación económica alemana. Luego después, cuando se unifique políticamente, en la época de Bismarck promoverá la industria, sobre todo la industria militar o la industria del ferrocarril. Luego después en los Estados Unidos también es una historia de éxito porque tiene un mercado propio, es una población creciente, llegan inmigrantes a Estados Unidos pues todos los años por decenas de miles y entonces el norte de Estados Unidos se industrializa, es la zona de Boston, de Chicago, de Nueva York. Hay una parada por la guerra civil, pero después de la guerra civil se continúa en la industrialización. Japón es el caso de éxito en Asia, el único, tiene un mercado propio también bastante grande, tiene un orgullo nacional muy fuerte en la era Meiji y además tiene China que no se industrializa y China es el mercado para los productos japoneses. Además, Japón no tiene ninguna guerra civil. Bueno, ahora hablaremos de éxitos parciales, que es por islas. Se puede hablar de Italia, Rusia, Imperio Austrohúngaro o España. Es decir, estas zonas, estos países no se industrializan, pero tienen determinadas áreas o ciudades que sí que lo hacen. Por ejemplo, en Italia
Está la zona del Véneto o la zona de Milán y de Turín. En Rusia se industrializa en San Petersburgo y Moscú. En el Imperio Austrohúngaro, la capital Viena y la zona de Chequia. En España, la capital Madrid, poco. Luego, sobre todo, Barcelona, Cataluña, el textil y la metalurgia en Bilbao, en el norte de España. Entonces, en estos países hay un éxito parcial o por islas de industria. Luego tenemos los fracasos, países o áreas que no se consiguen industrializar. América Latina es una zona geográficamente muy complicada y que además recibe las importaciones textiles británicas, con lo cual por la orografía o por los problemas que tenía concretos no consigue industrializarse y no se crea una industria latinoamericana propia que tenga cierta entidad. Luego en Asia está el problema del imperialismo europeo y luego la guerra civil Taiping en China, todos los problemas, y en África también tiene un montón de problemas orográficos o de relieve que no les permiten industrializarse. Bueno, a partir de aquí voy a hablar del ferrocarril, que es el gran invento de mitad del siglo XIX y que todos los países adoptan o intentan adoptar. Entonces, el ferrocarril es un invento comodísimo que tiene un montón de consecuencias. Baja el precio de los productos, permite a las personas transportarse rápidamente, elimina el transporte del siglo XVIII que era farragoso, peligroso. Entonces, el ferrocarril tenía todo tipo de ventajas. El único problema es que necesitaba una industria metalúrgica muy potente que no todos los países la tenían. En algunos países como Japón, primero se crea la industria y luego el ferrocarril. En otros como España se optó por importar hierro y técnicos de fuera. Bueno, en cualquier caso, los países comienzan a construir líneas bastante pronto. El primero es Bélgica, después el Reino Unido, luego tenemos Provincias Unidas, Francia en el 42, España en el 48. Todos los países intentan construir líneas del ferrocarril. En el 50 todavía no estaban muy extendidas. El Reino Unido era el país donde había una red de ferrocarril más importante, pero luego a partir del 80 la red crece exponencialmente. Podemos ver aquí un mapa europeo y se puede ver cómo había líneas de ferrocarril por toda Europa. En el caso español no son demasiado densas porque la geografía española es muy complicada, pero bueno, en el Reino Unido estaba por todas partes, así como en Francia, en época de Napoleón III, incluso en Rusia. El ferrocarril era comodísimo y tenía todo tipo de ventajas. También tenía consecuencias militares importantes porque el ferrocarril permitía transportar tropas y suministros de forma rapidísima a la frontera del frente, con lo cual no solamente había un interés económico o humano, sino también un interés militar. Bueno, ahora voy a hablar de los capitalistas. ¿Quiénes lideran esta revolución industrial en la mitad del siglo XIX? Los capitalistas es un término inventado por Marx, tiene una obra que se llama El Capital, entonces a partir de ahí aparece el término capitalistas. Marx hacía referencia a los nuevos ricos, los ricos riquísimos que aparecen en esta época y que son producto y consecuencia de la revolución industrial. Nacen unas grandes fortunas, son magnates del acero, del ferrocarril, y los conocemos sus nombres, los Pereire en Francia, me falta un acento, Carnegie y JP Morgan en Estados Unidos, también Rockefeller, los Rothschild, espero haber pronunciado bien en el Reino Unido, los Krupp y los Thyssen en Alemania. Son fortunas que nacen con esta revolución industrial. Aquí hay alguna imagen, JP Morgan es el más conocido porque este es un magnate del acero estadounidense, se hizo de oro durante la Guerra Civil Americana y luego invirtió en el acero y en el ferrocarril y consiguió una especie de monopolio. Por eso la figura del monopolio tiene su cara. JP Morgan, un industrial muy hábil, implacable, que se hizo con el mercado del acero en Estados Unidos. Luego tenemos a David Rockefeller, que luego, si no me equivoco, el tío Gilito está basado en él, que es la única persona que bajaba de rango si era presidente de los Estados Unidos. Es el gran ejemplo del capitalismo estadounidense. Tenemos aquí los Rothschild, la gran familia británica que se hacen de oro durante esta época. Es una familia curiosa porque era de origen alemán, se hicieron de oro porque tuvieron noticias de la victoria de Waterloo en 1815 y entonces eran de origen judío, aunque se habían convertido al cristianismo. Entonces los nazis en el siglo XX los tomarán como ejemplo del capitalismo judío internacional. Básicamente es una invención, pero los Rothschild eran ampliamente amados y odiados en casi toda Europa. Tienen inversiones en todos los países europeos. Aquí tenemos a los Thyssen, que luego después se vinieron en España y que tuvieron vínculos como todos los magnates alemanes con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, no solamente ellos, sino también los Krupp y de Siemens, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, a partir de aquí vamos a hablar de la gente que no es tan rica, porque estos ricos riquísimos tienen dinero para invertir en las grandes industrias, que hace falta capital, pero los que no tienen dinero para invertir también lo pueden hacer de otra forma. Por ejemplo, a través de los bancos privados. Los bancos privados aparecen de forma sustancial, nacen muchos en el siglo XIX y crecen en tamaño, y esos bancos privados prestan dinero a aquellos emprendedores que querían crear una industria. Como crear una industria requiere muchísimo dinero, los bancos privados eran esenciales para la innovación y la creación industrial. Luego también aparecen los bancos nacionales que crean monedas estables y estos bancos nacionales se quedan con el monopolio de la emisión de billetes. Luego, otra forma de crear industrias es a través de las sociedades por acciones, las SA, que se articulan de forma definitiva en el siglo XIX.
Si una persona no tenía dinero suficiente, pues podía crear una sociedad por acciones y pedir a otros que invirtieran. Los accionistas eran los propietarios de la industria o de la empresa, ponían dinero en las acciones de los propietarios. Y si querían venderlas, lo podían hacer en las bolsas, que aparecen también en el siglo XIX, aunque existían con anterioridad. El siguiente punto a tratar es cómo nace el movimiento obrero político moderno en el siglo XIX. Entonces, los obreros, campesinos, artesanos ya existían en el siglo XVIII y siglo XIX. Como ya hemos comentado con anterioridad, tenían un sentido de la justicia bastante primario, defendían sus intereses, a veces de forma violenta, pero sería en la segunda mitad del siglo XIX cuando aparece el movimiento obrero político moderno que defiende a los obreros de una forma supuestamente científica. Entonces, en primer lugar aparecen los sindicatos. Los sindicatos hay básicamente dos: sindicatos de clase y sindicatos de oficio. Los sindicatos de clase buscan el cambio total de la sociedad, es decir, consideran el mundo de una forma dualista entre proletarios, obreros y capitalistas. Entonces, la idea es, buscan tumbar el sistema para crear un sistema nuevo en el cual los derechos de los trabajadores, o más igualitario, estén defendidos. Entonces, los sindicatos de oficio tienen unos objetivos mucho más limitados. Eran grupos de trade unions, sindicatos, de gente más o menos del mismo oficio, que se articulaban, se organizaban para defender sus intereses concretos. Y aquí estamos hablando de mejorar las condiciones laborales, cobrar más dinero, reducir la jornada, por ejemplo, que no se despidan a mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, accidentes laborales, etcétera. Entonces, estos sindicatos aparecen en la segunda mitad del siglo XIX y toman mucha fuerza. ¿Y quiénes formaban parte de estos sindicatos? Normalmente se ha pensado que eran los más desfavorecidos quienes los forman, los proletarios, que llama Karl Marx. Pero en realidad la investigación, sobre todo la obra de Thompson, ha demostrado que la gente que participaba en estos sindicatos eran lo que se llama la aristocracia obrera o los obreros cualificados. Es decir, aquellos obreros que podían negociar con los patrones, que tenían alguna habilidad un poco más necesaria, tenían la capacidad suficiente para plantar cara y reivindicar sus demandas laborales, nunca mejor dicho. Un ejemplo de esto lo tenemos en el PSOE, que fue fundado en el 79, y podemos ver la gente que lo funda. 16 tipógrafos, 4 médicos, un doctor en ciencias, 2 obreros joyeros, un marmolista y un zapatero. De estos fundadores del PSOE iniciales, solamente el marmolista y el zapatero los podemos considerar proletarios o obreros de bajo nivel. El resto son obreros de alto nivel, sobre todo los tipógrafos que trabajaban en imprentas, cuyas habilidades eran muy requeridas. Bueno, a partir de aquí los obreros articulan su acción política. Entonces, ya conocemos las revoluciones de la francesa, la del 48 y la del 70. Los obreros, el movimiento político obrero, a veces participaban en las revoluciones. Los sans-culottes, la Revolución Francesa, en el 48 participa en la revolución que crea la Segunda República y luego son masacrados por los republicanos burgueses. En el 70 participan en la Comuna de París. Luego, después, en el Reino Unido aparece el fenómeno que se llama cartismo, es decir, los obreros, el movimiento obrero, organizan escribir cartas y firmarlas, y en esas cartas, firmadas por millones de personas, demandan a la Cámara de los Comunes la aprobación del sufragio universal. Pero la organización política del movimiento obrero corresponde sobre todo a Karl Marx y a Friedrich Engels, su gran amigo y protector, los cuales vivían en Londres y de los cuales organizan el movimiento obrero de forma científica. Entonces, Marx era un periodista, entendía la importancia de los medios de comunicación, y Karl Marx y el movimiento obrero a partir de él no tienen ningún problema al usar los medios de comunicación modernos, los medios de transporte, para comunicar sus ideas, venderse y para hacer una propaganda o para promover el socialismo. Marx, desde su exilio en Londres, son quienes tienen el honor de haber articulado el movimiento obrero de forma política. Entonces, ¿cómo lo hacen? Convocan a los diferentes representantes del movimiento obrero, aunque no eran representantes, eran la gente que participaba en la lucha obrera. Entonces, en Londres, en Martin's Hall, se reúnen owenitas, que eran utópicos, seguidores del anarquista Proudhon, seguidores de Louis Blanqui, que habían sido masacrados en la Revolución del 48, en junio, nacionalistas polacos e irlandeses, republicanos italianos, socialistas alemanes, que ahí se podemos incluir a Marx, y en St. Martin's Hall, en Londres, fundan la Asociación Internacional de Trabajadores, que era una organización internacional con la idea de coordinar al movimiento político obrero. Una organización de combate muy política, que luego se reunirá más veces, en Ginebra, en Lausana, en Bruselas, en Basilea y en La Haya. En general se reunían en sitios donde la policía no los detenía, porque por ejemplo en Rusia hubieran sido detenidos, o en Prusia, o en el Imperio Austrohúngaro. Se reunían en los países más liberales. Entonces, a partir de aquí, el movimiento obrero empieza a funcionar, pero sufre una escisión, que es la famosa disputa entre el rojo y el negro, entre Marx y Bakunin. Los rojos son los socialistas, los seguidores de Karl Marx, del socialismo científico, y los negros son los anarquistas, seguidores de Bakunin. En el anarquismo y el socialismo, ambos buscan la defensa de los intereses de los obreros, una sociedad más justa, más igualitaria, donde todo el mundo tenga acceso a los medios de vida, pero ambos discrepan sobre el modo de conseguirlo. Hay una escisión y al final los anarquistas serán expulsados del movimiento obrero y crearán su propio movimiento anarquista o libertario. Entonces,
¿Por qué chocan? Una razón es el choque de personalidades. Tanto Marx como Bakunin eran personalidades muy potentes, muy energéticas, y obviamente al final acaban llevándose mal entre ellos. Pero la filosofía es lo más importante, porque Marx quería una dictadura del proletariado, de hecho cambiar el sistema político económico para crear una dictadura del proletariado que defienda los derechos de los obreros. En definitiva quería más Estado, y Bakunin quería menos Estado. Consideraba que el Estado era el problema. Entonces, o se tiene más Estado o menos Estado. Eran básicamente incompatibles, y eso en parte les llevó a querer chocar. Marx le acusaba a Bakunin de utópico, y Bakunin le acusaba a Marx de dictador y de tirano. Entonces, además, en la Comuna de París, socialistas y anarquistas chocaron, se enfrentaron. Y luego después había discrepancias en posicionamientos políticos, porque los anarquistas eran más, estaban más con los proletarios, con menos capacidad, y buscaban la revolución. En los socialistas, después de la muerte de Marx, hay un proceso en el cual intentan comenzar a jugar al juego político. Es decir, no lo consiguen. Fundan partidos políticos, crean partidos políticos obreros para participar en el juego político e intentar cambiar el sistema desde dentro. Por ejemplo, en Bismarck había aprobado el sufragio universal, y de repente los obreros votan, y con lo cual pueden participar en las elecciones y tienen posibilidad de conseguir pues bastantes escaños, porque los obreros eran muchos. Bueno, a partir de aquí, los anarquistas van por un lado y hacen su propia dinámica política, y los socialistas van por otro. Y comienzan a fundarse partidos políticos obreros. En cada país pues se fundan partidos políticos o no, dependiendo de los revolucionarios que eran los socialistas. En España, por ejemplo, se funda en 79, como hemos visto. En Alemania se funda el partido político más importante, que es el SPD, el Partido Socialista de los Obreros Alemanes, ¿vale? Que era un partido de tipo socialdemócrata que busca participar en la política y consigue millones de votos porque el sufragio universal está aprobado. Y luego después en Francia, que son más revolucionarios, el Partido Socialista francés se crea un poco más tarde, en 1905. Entonces, estos partidos políticos obreros intentan participar en la política, juegan en la política para cambiarla desde dentro. La gente más purista les acusa de corrompidos, corruptos, porque participar en la política significa hacer ciertas concesiones. Por ejemplo, aceptar al rey o aceptar el sistema político republicano y burgués. Por otra parte, ellos dicen que son pragmáticos, que están consiguiendo avances reales desde dentro de la política. Bueno, a partir de ahora he hablado de los capitalistas, movimiento obrero. Ahora voy a hablar de la segunda revolución industrial, que tiene una fecha mágica que es 1870, aunque no es del todo cierto. En esta fecha se produce una crisis capitalista, probablemente la primera, que fue una crisis de sobreproducción. Es decir, la revolución industrial había tenido tanto éxito, había tantas fábricas, había tanta producción, que la sobreproducción hace que aumente la oferta y baja los precios. Y como bajan los precios, pues algunas empresas e industrias se arruinan. Con lo cual hubo una crisis y comenzaron a cerrar empresas. Así que la crisis creó oportunidades y se genera pues la segunda revolución industrial, que consiste en nuevas industrias, transportes nuevos, nuevos tipos de ciencia y una nueva gestión de la producción. Vamos a hablar una a una de cada uno de estos nuevos procesos que tienen lugar durante la segunda revolución industrial. Las nuevas industrias. ¿Qué nuevo tipo de industrias aparecen en la segunda revolución industrial? Pues ante la sobreproducción, nueva producción. En primer lugar, hay un proceso de mejora. Entonces, las viejas industrias, el metal, el textil, pues se reinventan. Por ejemplo, en el metal llega el sistema Bessemer, que es un nuevo tipo de horno que permite producir acero y hierro de forma mucho más barata. El textil, por ejemplo, aparecen los telares mecánicos, que son casi automatizados. Se produce mucha más ropa y se tinta de otras maneras. El cristal se volvió barato. Pero los nuevos tipos de industria que aparecen en la segunda revolución industrial, que son los importantes, son la química y la industria eléctrica. La química es importantísima, aparece la farmacéutica, por ejemplo la Bayer, se crean pues por ejemplo medicamentos, aspirinas. Luego la farmacéutica tiene todo tipo de aplicaciones. Luego se crea dinamita y explosivos, que el invento pertenece a Alfred Nobel, que crea los explosivos como una forma de mejorar pues las obras públicas, para hacer canales, carreteras, crear túneles. También se inventa la refrigeración, que permite exportar los productos agrícolas como los cítricos o la carne a países muy lejanos. Y luego después está la industria, después en la química se han olvidado los fertilizantes artificiales, que aumentan la producción agrícola de forma exponencial, los tintes, etcétera, etcétera. Luego está la industria eléctrica, que tiene mucho que ver con el invento de la bombilla eléctrica por Edison a finales del siglo XIX. La bombilla eléctrica ilumina el mundo de forma literal y metafórica. Entonces, la industria eléctrica está adoptada por todos los países porque era un invento increíble, y entonces las luces de gas fueron sustituidas por luces eléctricas en todos los países. Además implicaba la generación de energía eléctrica, pues la industria del petróleo, la generación de centrales termoeléctricas, etcétera, etcétera, y literalmente cambió el mundo.
Aquí tenemos alguna imagen. Esto es la imagen del horno Bessemer, ¿no? Que permitía producir acero y hierro de forma mucho más barata. Aquí tenemos una imagen de Alfred Nobel con la dinamita. Alfred Nobel creó los premios Nobel como una forma de compensar al mundo por su invento, porque él sabía que los ejércitos iban a usar su arma, la dinamita, también para hacer explosivos. Entonces, su invento, que fue creado con la intención pacífica, sabía que tenía una aplicación militar de forma, instantánea por los militares. Bueno, nuevos medios de transporte. El ferrocarril se está construyendo, se construyen más ferrocarriles, pero aparte aparecen nuevos, que llegan más lejos, más rápido y más cómodos. Los coches y los aviones se inventan. Al principio son productos de lujo, sobre todo el coche que usa motor de explosión y los aviones. Si hay algún medio de transporte que sea más para los suelos es la bicicleta, que era más barata. Todo este tipo de medios de transporte necesita un invento que es la vulcanización del caucho. Es decir, necesita las ruedas que tienen que ser de goma. Entonces, creo que es el inventor es Goodyear, consigue transformar el caucho que salía de la resina de los árboles, consigue vulcanizarlo y endurecerlo. Y esto permite crear las ruedas, que permite ruedas que no se pinchen, que no fueran de madera, y permite la creación de las bicicletas, de los coches y de los aviones. La vulcanización del caucho es un invento importantísimo y permite la generación de este tipo de industria. El coche necesita motor de explosión, los aviones en un principio eran como muy rudimentarios, está claro, y luego además el motor de explosión también utiliza una nueva fuente de combustible que es el petróleo, porque el carbón empieza a no ser tan efectivo como debiera. Pongo aquí alguna imagen. Aquí está el invento de los hermanos Wright, que eran técnicos de bicicleta. Mirad aquí cómo están las ruedas, que eran importantísimas para aterrizar. Imaginar aterrizar con ruedas de madera o ir en bicicleta con ruedas de madera. Os voy a explicar el daño que hace, ¿no? El invento de los hermanos Wright, que luego mejoraría. Bueno, y luego está el coche, etcétera. Luego nuevas invenciones. He hablado de nuevos medios de transporte, pero durante el siglo se inventa y se innova constantemente. Por ejemplo, el daguerrotipo es una primera cámara fotográfica, luego se transforma en la cámara fotográfica. Se inventan las cerraduras, la dentadura postiza, los tractores, las trilladoras mecánicas, los globos de aire, el Zeppelin, el telégrafo, y luego se inventa el teléfono, la luz eléctrica. Lo importante es que hay centenares, miles de inventos que cambian la vida de las personas. Y estos inventos van mejorando constantemente. Es decir, el primer telégrafo era muy rudimentario, pero luego constantemente, nuevos técnicos e ingenieros van mejorando las cosas. Aquí tenemos una imagen del Zeppelin, que aparece durante el siglo XX, que permite el transporte de pasajeros de forma lenta, pero de forma muy cómoda. Aquí tenemos el telégrafo, que parece una tontería, pero permite por primera vez enviar mensajes de forma rapidísima a distancias enormes. El telégrafo tenía un problema, es que los postes solamente podían aceptar un mensaje a la vez. Era carísimo, funciona con sistema Morse, de punto raya, y luego después se va mejorando constantemente. Y luego, más inventos. Por ejemplo, en el ejército la ametralladora se inventan a final de 1900, durante el siglo XIX, a mitad. Y luego algunos inventos, por ejemplo, son complicadísimos, como el Dreadnought, que es la joya de la corona de la flota británica, ¿no? Que requería una industria del metal, un motor de explosión, el consumo de petróleo, los explosivos, ¿no? Esto es el tipo de invento que luego después no tiene consecuencias tan positivas. Bueno, luego la ciencia aplicada, porque también cambia la ciencia al final del siglo XIX. Hay nuevos enfoques. Si el viejo científico era un artesano, que eran buenos mejorando pero no diseñando, aparecen los ingenieros, generaciones de científicos formados en universidades con una carrera científica que comienzan a investigar en ciencia tanto teórica como aplicada. Entonces, se crean institutos y universidades politécnicas. Politécnica significa con diversas ciencias, es decir, que agrónomos, científicos, ingenieros cooperaban. Entonces, la idea es, científicos investigaban la ciencia teórica y luego esa ciencia teórica era convertida en ciencia aplicada o ciencia práctica por los técnicos. Entonces, en las empresas esto les interesa mucho y crean equipos de investigación y desarrollo. Hoy en día se conoce como investigación, desarrollo e innovación. Entonces, estos equipos ya no funcionan como antes, de genio individual o solamente uno, sino que funcionan por equipos, tienen muchísimo dinero, tienen máquinas y tienen capital para poder investigar de forma más científica, de forma más compleja. Hay una cooperación entre la industria, los negocios, los científicos y las universidades. El mundo cambia y la ciencia aplicada hace que se inventen tantos inventos porque precisamente lo hacen mucho mejor. Y luego la innovación es rapidísima, como he comentado, no solamente en grandes mejoras o breakthrough, sino también micromejoras. La cámara fotográfica eran muy rudimentarias en mitad del siglo XIX y al final del siglo XIX, a principios del XX, eran mucho más complejas. Aquí tenemos una imagen que resume un poco lo que he dicho. Si en la primera revolución industrial el ejemplo de científico o de inventor es Geppetto, que crea a Pinocchio, ¿no? A Pinocho, pues luego después en la segunda revolución industrial ya el inventor es un científico teórico que coopera con ingenieros o con técnicos, ¿no? Y que practica la ciencia de forma más moderna. Bueno, y no solamente es la ciencia, no solamente son las nuevas industrias, sino que aparte de estas industrias se gestionan de forma diferente. Hay nuevas formas de gestión.
Obviamente, la división del trabajo, ya habló de ella Adam Smith, pero a partir de ahora, esta gestión del trabajo se estudia de forma científica. Lo estudian dos teóricos empresarios llamados Taylor y Henry Ford en los Estados Unidos, que ellos investigan cómo se gestionan las fábricas, cómo se produce para mejorar los tiempos y fabricar de forma más barata. Con lo cual, la gestión la mejoran, son muy buenos en ello, producen más en menos tiempo, con lo cual pueden bajar los precios, se vuelven más baratos. Y si hay un ejemplo, no voy a poner ninguna imagen porque ya en la presentación se me queda larguísima, de cómo se mejora la gestión, es el Forte. El Forte es un coche, los coches eran carísimos de producir, fabricar un coche pues requiere centenares, hoy en día miles de pasos. Entonces, Henry Ford tuvo la idea de que este coche se podía fabricar en cadena. Crea la idea de la cadena de montaje, que es aburridísima para los obreros, pero permite acelerar los tiempos. El Forte es el primer coche que era un producto muy caro, que baja de precio y podría ser adquirido por la clase media de los Estados Unidos, con lo cual es el primer coche accesible para la clase media. Bueno, después del rollo que os he metido, de esta videoconferencia, espero que se haya entendido y con esto acabada. Pues bueno, hasta otra y espero que se haya entendido.